Primero de Samuel capítulo 1, verso 2 al 17. Elcana tenía dos esposas, yo nada más tengo una, Ana y Penina. Penina tenía hijos, ¿ok? Pero Ana no. Cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificio en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba 2 porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, diga conmigo, Ana es la persona en la cual nos vamos a enfocar el día de hoy. Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión Ana terminaba llorando. Ni siquiera quería comer. ¿Por qué lloras, Ana?, le preguntaba Elcana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente, escucha esto, mientras oraba al Señor. E hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida. Y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí observaba y la veía mover los labios, pero no oía ningún sonido. Pensó que estaba ebria. ¿Tienes que venir borracha?, le reclamó. Abandona el vino. Oh no, Señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y mi profundo dolor. En ese caso, dijo Elí, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Ahora me voy a brincar al verso 20. Brínquese conmigo el verso 20. Y a su debido tiempo dio a luz un hijo, quien le puso por nombre Samuel, porque dijo: se lo pedí al Señor. En esta mañana quiero hablar desde el tema oraciones diferentes, resultados diferentes. Diga conmigo: oraciones diferentes, resultados diferentes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Es tu palabra la que tiene el poder para cambiar y transformar nuestras vidas, nuestros corazones. Úsala e incrústala en nuestro corazón. Señor, te necesitamos. Te necesitamos de tu palabra. Tu palabra es el pan de nuestra vida. Mientras estamos juntos y reunidos, que podamos aprender y aplicarla a nuestra vida y a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Oraciones diferentes, resultados diferentes. Es cierto que todos nosotros conocemos acerca de la oración. Inclusive muchos de nosotros hemos orado en múltiples veces. Así como todos tenemos personalidades diferentes, expresamos nuestra oración de maneras diferentes. Pero creo que muchas veces algunos de nosotros tenemos miedo a llegar ante la presencia del Señor, porque cuando oramos, eso es lo que estamos
estamos haciendo? Estamos yendo ante la presencia de Dios a través de su Hijo Cristo Jesús y le expresamos lo que hay en nuestro corazón. Pero muchas veces tenemos miedo a venir ante la presencia de Dios a través de la oración, porque pensamos, ¿y qué si no me contesta? ¿Qué si Dios no me contesta mi oración? Porque es una oración, es una petición muy grande. Muchos de nosotros tenemos temor a tal vez no saber hablarle a Dios, y al no saber hablarle tampoco que Dios pueda entender lo que estamos tratando de decir. Muchas veces tenemos miedo a que Dios no nos escuche, a no tener las palabras. Muchas veces nos detenemos de orar, pero muchas veces también tenemos miedo a hacer oraciones diferentes. Muchos de nosotros hemos orado en múltiples veces, pero por nuestra oración parece no tener corazón detrás de ella. Padre bendito que estás en el cielo, te pido por estos alimentos que vamos a comer, bendice el nombre de Jesús, amén. Ay, Jesús, así de rápido. Vamos a orar antes. Señor, cuídanos en esta mañana en el nombre de Jesús, amén. Parece que son oraciones robóticas, oraciones preconcebidas, precreadas. Lo hemos hecho tantas veces que ya no le ponemos corazón, que ya no le ponemos pasión. Oraciones que parecen no ser honestas. Gracias, Señor, por estos alimentos que vamos a comer. Parece que no hay honestidad detrás de ello. Pero en esta historia que estamos leyendo vemos a una mujer contrita, a una mujer humillada ante el Señor. A una mujer no solamente humillada ante Dios, pero a una mujer afligida porque era estéril. Dios hasta este momento no le había permitido tener hijos. Y viene delante de la presencia del Señor y hace una oración diferente. La Biblia dice que Elcana, junto a sus dos esposas, que eran Penina y Ana, venía todos los años. Dice, cada año Elcana viajaba. Todos los años Elcana hacía este viaje para adorar a Dios y traía a su familia, traía a sus dos esposas, traía a los hijos de Penina. Cada año. Pero esa no fue hasta el momento que Ana se atrevió a hacer una oración tal vez diferente a la que había hecho cada año. En el verso, llévame al verso 9. Dice, una vez, o sea, después de todos los años, dice, todos los años Elcana iba, todos los años Elcana iba, pero en el verso 9 nos dice, una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. Sí, yo creo que muchas veces la razón por la cual no escuchamos la voz de Dios, o Dios no responde a nuestra necesidad, o no responde a nuestra aflicción, es porque fallamos en venir ante Él. Venimos ante Facebook y empezamos a renegar del trabajo, o empezamos a renegar de los troqueros que se nos metieron en el camino, y empezamos a renegar de todo, pero fallamos en venir a Dios. Y aquí Ana toma no solamente una acción diferente, sino hace una oración diferente. Yo creo que el día de hoy Dios nos está animando, Dios nos está hablando a que comencemos a hacer oraciones diferentes. No oraciones robóticas donde parece que todo fue precreado y nos lo memorizamos, sino hacer, escucha esto, oraciones honestas. Hacer oraciones que salen del corazón. Fíjese lo que dice en el verso 10. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que derramamos lágrimas mientras estábamos en la presencia del Señor? Quiero dar un paso hacia atrás. ¿Cuándo fue
la última vez que oramos sin que fuera oración para comer, sin que fuera oración para dormir? ¿Cuándo fue la última vez que derramamos lágrimas ante el Señor y gemimos? Gemir, pastor, gemir. Gemimos ante Dios. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos una oración diferente? No una oración robótica, no una oración automática, pero una oración honesta que sale del fondo del corazón. Y aquí está una mujer que está haciendo una oración honesta. En el verso 15 dice: pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. Y muchas veces la razón por la cual tememos hacer este tipo de oraciones diferentes en nuestra vida, derramar lágrimas ante el Señor, derramar lágrimas ante la presencia del Señor, es porque pensamos que nuestras oraciones deben de ser altisonantes y rimbombantes. Oh Señor, cuán maravillosas son tus obras, como si estuviéramos leyendo la Reina Valera 1960. Y decimos: mis oraciones no suenan como las del pastor. Ahora, no tiene nada de malo hacer esas oraciones. No quiero que se confunda. No tiene nada de malo para las personas que oran de esa manera, porque siento que a veces le tiramos piedras a personas que, muy religiosos. Si ese es su estilo, qué bueno. Si eso es su estilo, oh Señor, gracias te doy. Si eso es su estilo, si cuando usted va a la carnicería o al H-E-B y le dice: oh Señor, me da una libra de carne guisada, si así habla, está bien. Ese es su estilo. Si así aprendió a orar, ese es su estilo, no pasa nada. Pero el punto el día de hoy es que no sea una oración altisonante o rimbombante, una oración ostentosa, sin nada de corazón, sin nada de honestidad, sin nada de pasión detrás de ella. Y no importa cómo sea su estilo de oración, creo que todos necesitamos aprender a hacer oraciones honestas. Otra de las razones que creo que muchas veces fallamos en hacer oraciones diferentes es porque pensamos que Dios, que no podemos renegar, que no podemos ser honestos ante Dios, que ante Dios tenemos que hacer solamente cosas buenas. Oh Señor, qué bueno eres, qué hermoso eres. Pero déjeme le digo algo: Dios no tiene temor. Dios no tiene temor de sus dudas. Dios no tiene temor de escuchar sus quejas, porque Él las conoce. Él las conoce. Una vez una persona me dijo, estaba pasando por un momento difícil y dije: es que ya no puedo, es que esta mugre, no sé qué dije. Y dije: no digas eso, no declares eso. Declara que, y está bien, yo estoy todo para declarar la palabra del Señor, pero no es cierto que somos humanos y que a veces nos sentimos que necesitamos quejarnos, que tenemos dudas. Yo tengo dudas. Pastor, ¿usted tiene dudas? Yo tengo dudas muchas veces. ¿Y sabe qué? Dios no tiene temor de escuchar nuestras dudas. Dios no tiene temor de escuchar nuestras quejas. Y creo que ese es el problema detrás de nuestras oraciones, que fallamos en hacer oraciones honestas y traer oraciones honestas ante Dios. Fíjese lo que dice Salmos 143, el verso 4. Me encanta el rey David, porque el rey David era bien honesto con Dios. A veces les decía: Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y luego sigue adelante y luego escribía: Señor, donde quiera que voy, ahí estás. Si voy a lo más alto, ahí estás tú. Si voy ¿dónde está? Estaba medio loquillo el David. Pero yo creo que estaba medio loquillo, así como todos nosotros estamos loquillos. David era emocional, justo como todos somos emocionales. Pero lo que me encanta de David eran sus oraciones honestas, que no tenía temor a decir. Salmo 143, verso 4. Estoy perdiendo toda la esperanza, Dios.
Estoy perdiendo toda la esperanza. Quedo paralizado de miedo. No, no digas eso. No. Así como Ana fue honesta ante Dios, nosotros debemos ser honestos. Oraciones honestas ante Dios. No tenga temor de venir ante Dios y darle sus quejas, ponerle ante Él sus dudas. Fíjese lo que dice en Salmo 138, verso 8. Otra vez el rey David: me siento débil, completamente deshecho. Mi corazón gime angustiado. Oraciones honestas. Usted quiere tener respuestas diferentes, haga oraciones diferentes. Oraciones que salgan desde el fondo de su corazón. ¿Y sabe qué? Muchas veces no vamos a tener las palabras. Muchas veces no vamos a tener las palabras para expresarle a Dios lo que hay en nuestro corazón. Pero aunque no tengamos las palabras, Dios conoce nuestras oraciones. Porque Dios no está buscando palabras ostentosas y rimbombantes. Dios está buscando un corazón contrito, arrepentido y humillado. Y aunque usted venga ante Él y derrame sus lágrimas, Dios entiende su oración. Dios entiende su gemido. Pero que eso no sea la razón por la cual usted no viene ante la presencia del Señor y expresar su oración. Pero es que yo pensaba que una oración tenían que ser palabras, no todo el tiempo. Hay veces que vamos a llegar como Ana, vamos a llegar destrozados, desanimados, con llanto, y solamente vamos a gemir ante Dios. Pero ¿sabe qué? Lo hermoso de eso es que Dios entiende nuestras oraciones. Cuando mi esposa y yo tuvimos nuestro primer hijo, se llama Mateo, me burlaba un poquito de ella, y ahora lo entiendo por qué lo hacía, y ahora ya no me burlo. Pero de repente teníamos nuestro bebé que tenía, no sé, un mes o algo así, ¿no? Y de repente empezaba a llorar el niño, y mi esposa decía: ya tiene hambre. Y yo decía: ¿cómo supo? ¿Cómo supo que ese llanto quiere decir que tiene hambre? Y luego lloraba el niño, ya está hecho del baño. Y yo decía: ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Y de repente Mateo decía: agugu gaga. Y decía: ay, sí, ya estás bien contento, ¿verdad? Y digo: ¿cómo le hizo para saber que agugu gaga quiere decir que ya está contento? De la misma manera como una madre conoce el llanto de su hijo, Dios conoce el llanto de sus hijos y sabe perfectamente qué es lo que le está tratando de decir. A veces hay oraciones sin palabras, pero no tenga miedo de expresar oraciones diferentes, porque son las oraciones diferentes las que traen respuestas diferentes de parte de Dios a nuestra vida. No tenga miedo a expresar sus oraciones sin palabras. A veces son suspiros, a veces son llantos, pero son las oraciones diferentes que necesitamos en nuestra vida. Ahora, escuchen, hay tres maneras en las que Dios responde a nuestras oraciones sin palabras. Hay tres maneras en que Dios responde a nuestras oraciones con llanto. La manera número uno es, y esta es importante, Dios nos dice cada vez: yo veo tus lágrimas. Yo veo tus lágrimas. Dios no es ajeno a nuestras aflicciones. Dios no es ajeno a nuestro dolor. Dios no es ajeno a nuestro llanto. Dios ve nuestro llanto. Número dos, a Dios le importa su aflicción. Muchas veces que pensamos que adoramos a un Dios lejano, a un Dios que está allá en el cielo, allá en el tercer cielo, allá está Dios. Allá está. No, Dios no le importa lo que yo estoy pasando. No, Dios le importa. Dios le importa. Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que está aquí con usted en este momento.
Cuando usted ha llorado en secreto, Dios ha escuchado su llanto. Cuando usted ha gemido en secreto, Dios ha escuchado su llanto. Mamá, cuando usted ha llorado del estrés de los niños, de lavar la ropa, del trabajo, Dios ha escuchado su llanto. Papá, cuando usted se ha quejado, se ha gemido de todo el estrés del trabajo para poder suplir y proveer para su familia, Dios ha escuchado su oración cuando es con propósito. Para aquellas personas que tal vez están pasando por momentos difíciles, tal vez vienen de otro país diferente, refugiados en un país ajeno al de ellos, fueron desterrados de su lugar, no porque querían, sino porque tuvieron que, y a veces no encuentran su lugar en este país, no saben, es un idioma diferente, una cultura diferente, y a veces gimes y lloras porque no entiendes lo que Dios está haciendo, por qué Dios te sacó de donde estabas para traerte a donde estás. Dios escucha tu oración. Dios ve tus lágrimas y Dios le importa tu oración a través de las lágrimas. Y número 3, escucha algo bien importante. Dios quiere cambiar tu llanto en gozo. Dios quiere cambiar tu noche en día. Dios quiere cambiar tus lágrimas en danza. Ven a Él, ven a Él. Haz oraciones diferentes, oraciones que salen del corazón y no a oraciones robóticas. Señor, aquí estoy, gracias por este día que no, háblale. Él es tu amigo, Él está ahí contigo. No está allá en el tercer cielo, también está allá, pero está aquí. Es un Dios omnipresente, o sea que está en todos lugares. Y cuanto más para aquellos que somos llamados sus hijos. Dios te está escuchando. La última cosa que quiero que veas es que no solamente hagamos oraciones diferentes, este punto no está ahí, pero hagamos oraciones que no son egoístas. Creo que la razón por la cual muchas veces Dios no contesta nuestras oraciones es porque nuestras oraciones son egoístas. Señor, dame. Y lo queremos para gastar en nuestras propias cosas, nuestros propios deseos que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Pero fíjese lo que Ana hizo. El verso 11. Ana hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se cortará el pelo. La razón que creo que muchas veces Dios no contesta nuestras oraciones es porque son egoístas. Las queremos para gastar en nuestros propios deseos egoístas. El apóstol Santiago dice: no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios, y aun cuando se lo piden tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Pero aquí Ana cambió su manera de orar, y en vez de pedir solamente para mí, solo quiero un hijo para que Penina ya no me esté molestando. Gracias, porque iba a decir la otra palabra. Para que Penina ya no me esté molestando, dame un hijo. No, Ana dijo: dame un hijo y te lo entregaré, te lo daré a ti, te lo daré a ti. Fíjese lo que este no está en el pasaje, este no está en la pantalla 21. Le quiero enseñar lo que dijo Ana cuando Dios le dio un hijo. Al año siguiente, Elcana y su familia hicieron su viaje anual para ofrecer sacrificio al Señor y para cumplir su voto. Pero Ana no los acompañó y les dijo a su esposo: esperamos hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre. Cuando Dios le dio la respuesta a Ana, Dios dijo: no para mí, sino para tu gloria. ¿Qué oraciones tiene que usted hacer desde el corazón que le diga a Dios: no para mí, sino para tu gloria?
Padre, dame un hijo, no para mí, sino para tu gloria. Padre, que mi hijo, todo lo que haga no sea para mí ni para nadie más, sino para tu gloria. Que esa sea la oración del corazón, y que muchas veces la derramemos, nuestra oración, con lágrimas, con gemidos honestos que vienen del corazón. Señor, por favor, no permitas que mi hijo se desvíe, pero no permitas que mis hijos se pierdan, no permitas que mi esposo, no permitas que mi esposa. Señor, te lo pido. No solamente oraciones honestas, sino oraciones persistentes. A veces oramos una vez y bueno, yo ya haré. No, oraciones persistentes de parte de Dios. Cuando hacemos oraciones diferentes, obtendremos respuestas diferentes de parte de Dios para nuestra vida. ¿Lo cree? Póngase de pie en esta mañana. ¿Qué oraciones diferentes tiene que comenzar a hacer usted en esta mañana, en este día, de aquí adelante? Dejemos de hacer esas oraciones robóticas. Entiendo que muchas veces estamos en el trabajo o tenemos que hacer una oración rápida. Está bien, pero en nuestros tiempos con Dios, hagamos oraciones diferentes. Derramemos nuestras lágrimas ante Cristo. Derramemos, gimamos ante el Señor. Y a veces no habrá palabras, pero Dios está escuchando. Y así como una madre entiende los gemidos de su hijo, Dios entiende los gemidos de su hijo. Y Dios contestará. ¿Lo creen? Y Dios contestará. ¿Lo cree? Dios contestará nuestras oraciones. No tenga temor. Perdamos el temor a hacer oraciones diferentes. Cierre sus ojos. Te damos gracias, Padre, y en esta mañana no queremos empezar con oraciones regulares, normalizadas, oraciones que no hacen sentir incómodos a nadie. No, queremos comenzar con oraciones que tal vez hacen sentir incómodos a alguien y dirán: ¿qué es este borracho? ¿Qué es este loco? ¿Qué es este que derrama sus lágrimas ante Dios? ¿Qué está mal de la cabeza? Que empecemos a entender que cuando comenzamos y dejamos de tener temor a que otros vean nuestras emociones, que no nos importe enseñar nuestras emociones a otros, sino que nos importe enseñar nuestro corazón a Dios. Y que el día de hoy comencemos a hacer esas oraciones diferentes que traen respuestas diferentes, sin temor a expresar nuestras emociones, a levantar nuestras manos, a derramar nuestras lágrimas ante Dios. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por tu verdad. Te damos gracias por todo lo que haces. Que esta palabra se vaya en el fondo de nuestros corazones, y que desde el día de hoy perdamos el temor a hacer oraciones peligrosas, oraciones que nadie más se atreve a hacer, oraciones diferentes para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Levántenle un fuerte aplauso a Cristo. Amén.